Es un grato momento el poder estar con ustedes y poder compartir parte de mi testimonio acerca de cómo Dios ha estado obrando para bien durante el transcurso de mi vida. Mi nombre es Yajaira Mariana Potchuk, felizmente casada con nuestro hermano Efraín y bendecidos con nuestro amado hijo José. Nací, como muchos suelen decir, en una cuna cristiana, en donde a mi hermano y a mí, mi mamá desde muy pequeños nos inculcó el amor, el temor y el servicio a Dios. Algo que mi mamá regularmente hacía todas las noches mientras éramos pequeños era cantar alabanzas, leer la Biblia y orar antes de dormir. Mi padre, por el contrario, estuvo alejado por muchos años del camino de Dios y recientemente entregó su vida a Cristo para gloria de Dios, pero fue a través de una enfermedad. Estuvo postrado en cama un tiempo por el COVID y fue ahí cuando realmente reconoció la necesidad de Cristo en su corazón. Sin embargo, a pesar de que mi padre no era convertido cuando nosotros éramos pequeños, eso no fue impedimento para que mi madre nos instruyera en el camino de Dios. Una de las promesas que Dios tiene en su palabra está en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque también el seguir el camino de Dios ya es responsabilidad de uno mismo, cuando uno ya no está bajo el cuidado de los padres. En algún momento nosotros, siendo adolescentes, jóvenes, en el tiempo de Dios, pues Dios nos va a llamar. Y es, como dicen, la conversión es personal. Mi primer encuentro con Dios empezó siendo niña. Lo que recuerdo es que yo estaba jugando y escuché una voz que me decía: te perdono todos tus pecados. En ese momento pues yo no entendía a qué se refería porque pues era muy pequeña. Yo recuerdo que tenía 6, 7 años. Durante mi adolescencia acudíamos regularmente a la iglesia. Como les decía, mi mamá todos los domingos nos llevaba a la iglesia, queramos o no queramos. Y un domingo recuerdo que después de la prédica del pastor en la noche hizo el llamamiento. Y sentí una necesidad de entregar mi vida a Cristo. En ese entonces solo iba a la iglesia y participaba en lo que se podía. En la parte profesional, cuando entré a la universidad, también empecé a participar más en la iglesia. Comencé colaborando en el Ministerio de Evangelismo Niños. Ahí nos prepararon para tomar un curso de evangelismo, en el cual te preparas para poder compartir el evangelio de una manera didáctica a todos los niños. Organizábamos actividades dentro de nuestra iglesia y eventos fuera, por ejemplo en los parques públicos, en donde invitábamos a los niños tanto de la iglesia para poder compartirles el evangelio como fuera. Después otras iglesias nos invitaban también para poder participar evangelizando a los niños que asistían en ellas. Y así empezamos a compartir esos cursos ya a otras iglesias para que ellas mismas se prepararan y pudieran llevar a cabo esas actividades. En la parte profesional terminé la universidad y tuve 2 empleos. Debido a que no veía oportunidades de crecimiento, decidí renunciar y buscar otra opción. Durante esa búsqueda por un nuevo trabajo, me invitaron en la iglesia a formar parte de la directiva de los jóvenes y estuve dirigiendo el ministerio por unos años. Y fue en ese tiempo, es cuando Dios empezó a probar mi fe y acercarme a Él. Mi anhelo era trabajar profesionalmente y al mismo tiempo también servir a la iglesia. Sin embargo, a pesar de tener múltiples entrevistas laborales y presentar e incluso aprobar exámenes que me solicitaban, simplemente no me llamaban para contratarme. Y eso pues en mí creaba pues tristeza y se lo pedía a Dios. Y así pasó durante un año.
Y obviamente cuando estás en esos tiempos, quizá, son tiempos de joven, no entiendes cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Y fue hasta que yo reconocí que Dios me quería por tiempo completo, no 50 y 50, me quería al 100% trabajar con los jóvenes. Y fue a partir de ese momento que mi relación con Dios empieza a ser más importante y a fortalecerse por la necesidad de buscarlo en oración y a través de su palabra. Y en ese tiempo Dios me habló a través de este versículo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:11-13. Pero también durante ese tiempo, debido a problemas familiares por mi padre inconverso, experimenté una mayor necesidad por Dios. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, si hemos sido fieles, mi mamá, mi hermano y yo, ¿por qué permites que pasemos por esa situación? Tampoco lo entendía. A pesar de que yo era líder, mi fe empezó a decaer y ya no sentía ese gozo en mi alma. Y recuerdo que leyendo la Biblia encontré un Salmos 51:12 y también una de mis oraciones, así como el rey David decía, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Fue a través del tiempo, nunca he comprendido o quizás nunca entienda las cosas que pasan, pero Dios fue sanando mi corazón y me permitió tener compasión por el alma de mi padre, llamarlo a pesar de las situaciones que surgían. Y puso también en mi corazón el estar orando para que un día se arrepienta y entregue su vida a Dios. Después de terminar con mi colaboración en el Ministerio de los Jóvenes, Dios en su misericordia me dio la oportunidad de estudiar una maestría y colocarme en un trabajo y bendijo en gran manera. Puedo decir que fue uno de los mejores trabajos que tuve antes de venir aquí. Trabajé durante 11 años en un buen banco, comenzando como cajera y terminando como gerente. Y fue a través de este trabajo también que Dios me dio la oportunidad de viajar en algunos lugares y tener esa estabilidad económica. Pero nunca olvidando que Dios fue el que proveyó a su tiempo y siempre procuraba pues compartir la palabra porque tenía relación con mis compañeros de trabajo, con mi equipo, con diferentes tipos de clientes. Y ahí te das cuenta de la gran necesidad que tenemos siempre de Dios. Y recuerdo que el último día, cuando mi jefe, que tiene el cargo de director zonal, pues hizo una reunión para poder despedirnos, me dijo, el día que tú quieras regresar, Yajaira, o sea, tienes las puertas abiertas a este lugar. Y yo sé que es Dios el que enaltece a sus hijos y abre esas puertas siempre que seamos humildes y lo busquemos de corazón y depositemos nuestra confianza en sus manos. Mientras esperaba que llegara la fecha para venir a Canadá, también tuve la oportunidad de parte de Dios de participar nuevamente en la iglesia, impartiendo un curso a los adolescentes basado en un libro llamado Pacificadores. Este curso era orientado precisamente a la manera en que los adolescentes reaccionan ante las situaciones de la vida. Y recuerdo que me decían que en esa clase había 2 chicos un poco difíciles y su interacción con el grupo no era el mejor. Sin embargo, pienso que Dios en su infinita misericordia también me usó, pues la situación era diferente a como otras personas me habían descrito anteriormente. Y creo que el haber experimentado en un ámbito laboral difícil te ayuda a poder lidiar incluso de manera inconsciente con personas difíciles,
de modo que en lugar de hacerles sentir que estás en su contra y que quieres tener el control, ellos pueden sentir que quieres incluirles como parte del grupo y ayudarles a sacar lo mejor de sí. En conclusión, hermanos, puedo decirles que Dios siempre ha estado presente en todos los momentos de mi vida, ya sea como líder de la iglesia, como hija, como esposa, ahora como madre, como empleada o cualquier otra situación, incluso en las situaciones más difíciles en donde no veía la salida. He podido ver que Dios nunca nos abandonará, pero también he entendido que debemos de buscarle y conocerle a través de la oración y a través de la lectura de su palabra. Sé que Dios aún está trabajando en mí de muchas maneras y lo hará hasta el último día de mi vida. Incluso estando en un país lejano, sé que Dios tiene un propósito tanto para mí como para mi familia mientras estemos en este lugar. Y he reconocido también que ahora mi ministerio es mi familia, mi esposo y mi hijo. Dios nos dice en su palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 11, 13. Dios les bendiga, hermanos, y mi esperanza es que mi testimonio haya sido de bendición para sus vidas, así como lo ha sido para mí. Gracias.